Hola, buenas tardes. Estamos aquí en otra nota más para Folclore entre Amigos a través de CL3 Cablevisión de Chanier Ladeado y para toda la región. Bueno, corrían por allá por la década del 50, en el año 52, se daban los primeros pasos para instalar dentro de nuestra comunidad la enseñanza secundaria, la enseñanza del nivel medio. Pero bueno, en aquellos años no había la oferta que hay ahora en cuanto a profesores. Las carreras, los profesorados fueron evolucionando con el tiempo y hoy por hoy ya están instalados en todo un sistema educativo que por supuesto era además muy diferente al de aquellos años. En aquellos primeros pasos, para comenzar, se acudía a los docentes de la escuela fiscal para que fueran profesores de acuerdo a sus materias, las que correspondían con cada área, a profesionales que tenían que ver con las materias o áreas en cuestión. Y ya cumplidos los primeros 5 años, los pasos de aquel inicio al nivel secundario, de lo que fue la primera escuela secundaria en nuestra localidad, la Escuela Nacional de Comercio Domingo Faustino Sarmiento, aquella primera camada de egresados, muchos de ellos pasaron a ser profesores del establecimiento. Nos encontramos aquí en el Polideportivo Comunal de nuestra localidad y vamos a asociar algunas palabras, ¿no? Dijimos polideportivo, decimos deporte, que es amplio y en estos tiempos deporte ha cambiado mucho desde aquellos 50, y la palabra deporte y atletismo. Y nos vamos a entrevistar hoy con el señor Carlos Luis Decker, que fue uno de los primeros profesores de educación física por generaciones en nuestro pueblo. Allá vamos. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Será que te voy a sacar la hormiguita que tenés acá en el cuello, porque te va a picar. Bueno, viste que traté de hacer un poco un resumen de cómo se originó, digamos, la enseñanza secundaria. No había tantos profesores como hoy día para todas las áreas. Primero contame, vos fuiste la primera promoción de egresados de los primeros peritos mercantiles nacionales que hubo. ¿Quién te dio a vos, qué profesores te dieron en esos 5 años de educación física? Yo hice el primer año en Corral de Bustos. O sea que dio clase el señor Santos Carlos Lenardón, el maestro Vilesio, y a mí me tocó Juan Carlos Unot y el doctor Mugavero. ¿Esos fueron tus profesores de gimnasia? Exacto, sí. Te recibiste en el año 57 y contanos cómo es que llegás, arribás a, digamos, a formar parte del plantel docente de la escuela y concretamente a tener a tu cargo las horas de educación física. Se usaba tener una nariz que hacía de espejo hacia los compañeros porque el profesor consideraba, de ahí que uno tomó, vamos a llamarle esa posta, ya finalizando el año, algunas clases las daba yo. ¿En quinto año? En quinto año. Bueno, la señora directora Hilda de Menéndez, la consulta a mamá, si podía dar contabilidad, en todo caso, educación física. Mamá sonriendo dice, contabilidad no, pero educación física le encantaría. Y así fue como, bueno, empecé a dar clases en el año 57. En el año 57, ¿cuántos años tenías? 19 años. Con 19 años ya tomaste a tu cargo, ¿cuántas horas semanales de clase? 6 horas semanales. 6. Y
¿Cómo hiciste vos, digamos, se te presenta la señora Hilda, digamos, de alguna forma trataba de ir cubriendo las materias como dije antes, con gente, profesionales relacionados al área, a la materia, y también después con egresados, como los primeros egresados, como en el caso tuyo? Después que ella te ofrece esto y vos aceptaste, ¿hiciste algunos cursos de perfeccionamiento? ¿Te conectaste con...? ¿Cómo arrancás? En el año 1960 tuve la suerte de ir a un curso de educación física internacional a Buenos Aires, en enero. En julio otro curso internacional a Río de Janeiro, a Brasil. Otro curso en Buenos Aires, en Santa Fe, con un gran profesor alemán, Gerald Smith. Tomar conocimiento en la medida de lo posible. Me iba muchas veces al Parque Jorge Newbery a ver profesores, entrenar a chicos, ir tomando enseñanzas de ellos, al no tener título yo. O sea, uno tenía la suerte en ese tiempo de poder llegar hacia Rosario, con, vamos a llamarle colegas, poder conversar, aprender, preguntar mucho, ver las prácticas, especialmente de entrenamiento. Por la cuestión de querer progresar, ¿no es cierto? Poder estar en la medida de lo posible al día. Poder estar en la medida de lo posible a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, con la suerte de que no tienen los de la ciudad de tener un aire tan puro, que ellos no, por los gases tóxicos. Yo recuerdo que en el año 60 ya en Brasil se usaba en los ómnibus el escape arriba. O sea que los gases tóxicos, monóxido de carbono, ya se iban arriba de donde estaban las personas. Ir a Rosario, estar todo el día, usábamos las camisas de cuello blanco, a la noche estaban oscuros. Eso es dañino, mientras que acá tenemos la mejor oxigenación. ¿Eso lo valoraste siempre, digamos, siempre? Siempre, porque es importantísimo. Desde que el chico pueda no ir a hacer sus ejercicios a la hora o a las 2 horas de haber almorzado, cenado, merienda, cosa de que tenga su lapso, ¿no es cierto?, natural de digestión, hasta lo, ya te digo, de la oxigenación, que es maravilloso. Por eso unos últimos años daba sábados a la mañana, cosas que a veces se habrán acordado de mi madre, porque claro, si tenían la confitería de por medio, ¿no es cierto? Pero estaban en mejores condiciones. Calculo un 30% más rendían. Bueno, sí, vos, digamos, tuviste muchas generaciones, pasaron muchos alumnos, muchas generaciones. ¿Lo sentiste como un trabajo, como algo que realmente era un gusto? ¿Sentiste que fue tu vocación? Sí. Creo que te lo comenté. Después de cuidar a mi madre, creo que lo que hice con mayor amor. O sea, es como si fuese parte de uno. No había horario, pero porque era mi gusto, ¿no? Venía como incorporado ya. Así es. En tu sangre, esto de la educación física. Exacto. Lo separé por cosas que me decías hoy, después vamos a hablar. Educación física, pero primero educación, me decías, ¿no? ¿Cómo me contaste algo muy lindo hoy que quería que, bueno, vos te dije repetirlo tal cual, cuando yo te pregunté cómo empezaba una clase de educación física? Años 60, años 70. Como debe ser, en forma lenta. Dijiste que era como una parábola. Exactamente, tomás a los alumnos con sus pulsaciones naturales, eran 65, 70, va subiendo en intensidad los ejercicios hasta un clima, ¿no es cierto?, de mitad clase, ya sea en ejercicios como en pruebas, en juegos, lo que fuese, vas descendiendo indudablemente como una parábola, cosa de que bajan las pulsaciones, va descansando el chico, lo vas aconsejando a final de clase y se quedan con las ganas de volver. Si no, cansados, no tienen ganas de volver a otra clase. Es una cosa natural, en cualquier trabajo.
hacías para, digamos, para entrenarlos a los chicos en cada una de esas pruebas? Y con todo el gusto, porque uno trataba de estar continuamente en las distintas pruebas, controlándola, vigilándola, aconsejándolo, enseñándoles. ¿Los observabas mucho? Sí, sí, mucho. ¿Los observabas mucho en el sentido de ver que por ahí alguno tenía más facilidad o potencialidad para algo y decir, mira, fíjate, recambiemos? ¿Observabas, digamos, toda la...? Bueno, te explico, no era el recambio tal vez, sino una persona que tenía facilidad para arrojar el disco, le hacía así velocidad. Porque si vos haces, tenés mucha potencia para arrojar un elemento y no tenés velocidad, no sirve. Cae la bala, el disco, lo que fuese, cerca. Entonces, a la persona que a lo mejor era velocista le hacía hacer, supongamos, unas mancuernas, pesas livianas, ¿no es cierto? O tirar bala, disco, cosa de fortalecer la parte muscular, ya que era velocista. El velocista, si lo es, si está en un campo que no es el predilecto, ¿no es cierto?, liviano como está ahora el pasto, necesita potencia. ¿Eso lo decís concretamente en qué prueba? Bueno, en este caso te estoy hablando de un velocista que necesita potencia, ¿no es cierto? Y puede ser una persona con cualidades para arrojar la bala o el disco que necesita potencia y velocidad. Eso es lo que vos contás, es así, son como pequeños secretos, pequeñas cosas de este trabajo que ibas desarrollando. No son secretos, es una lógica, ¿no es cierto?, en todo caso, en cómo son las pruebas, cómo uno debe tratar de que mejore el alumno. Persona como, un ejemplo solamente, Nacho Aramburo tenía unas cualidades excepcionales porque era muy flexible, entonces para la 4% debía estar en curva. Se acomodaba, otro que es rígido se va hacia afuera del andarivel. Claro. Sí, oye, bueno, me quedaba así un poco como sorprendida porque eran, digamos, me dijiste como un montón de conocimientos así todos juntos y claro, el que no está en el tema como yo, es como que te resultaba, digo, mira vos, bueno, por eso dije, por ahí observabas mucho y vos la palabra que usás decís la lógica, está bien, la lógica. ¿Dónde practicaban? ¿Dónde hacían las clases de gimnasia con los varones por aquellos años, 57 hasta el 60, 60? En Independiente, en Chañarense. ¿Tenías los elementos necesarios? Lo fuimos comprando de a poco, con ayuda del pueblo, haciendo rifas. ¿Vos organizabas rifas? Sí. ¿Con los alumnos? Con los alumnos solamente. Con la suerte de venderlos a todos, sería una buena época, a lo mejor valía $1, hacíamos 1000 números. Teníamos todos los elementos, o sea, jabalina de 600 gramos para las chicas, de 800 gramos para los varones, las balas de distintos pesos, para chicas, para menores, o sea, para edad ya de 17, 18 años, que viene a ser una bala de 5 kilos. Hicimos acá el primer saltómetro, carpinteros, varias varillas porque se rompían, perdón. Las vallas eran 2 cajones de cerveza y una escoba cortada, ¿no es cierto? Se empezaba así hasta que logramos hacer las vallas reglamentarias, gracias a Dios, con ayuda del pueblo siempre. Las colchonetas, todo. Bueno, sí, fueron casos ya excepcionales porque tuvimos la suerte. Nos prestó la municipalidad una vez para ir a Venado Tuerto, camión volcador. Creo que fue Irasusta y Raúl Capela que llevaron las colchonetas a un torneo muy importante a Venado Tuerto y después a Rosario. Que club, cedidas por la Caja de Crédito o Banco Integrado Departamental, que no tenía más que pedir y estaba otorgado, sinceramente. Colchonetas a una altura que una persona podía saltar 6 metros y caer cómodamente. Cada colchoneta de esta altura más o menos del brazo, unos 70-80 centímetros. El parque Jorge Ñubri de Rosario no las tenía y las teníamos nosotros. Chañar la de las tenía. ¿A qué lugares importantes o que te acuerdes de alguna forma en especial? Porque me nombraste varios lugares que fueron a competir y, por ejemplo, bueno, ¿en qué pruebas? ¿Qué exalumnos tuyos sobresalieron en algunas pruebas? La primera fue Ucacha. Para acá cerca. Ucacha, que existía pasando Montemaíz, la calle de tierra natural, con un polvo muy finito y estaba el pozo abajo. Recuerdo con el camión le llamaban el flaco Bertero, ya fallecido, repartía galletitas de Ferrari. Y fuimos con ese camión, tuvimos 2 días ya en un hotel. ¿Con los alumnos? Con los alumnos,
Bueno, tan cansado me recuerdo, porque uno en cada prueba se esfuerza por el chico, tal vez inútilmente, pero el esfuerzo la hace, qué sé yo, como cualquier madre o padre que haga por algo que va a hacer el hijo. Para mí era muy importante. Así fue como al otro día tenía un buen chichón acá, porque estar dormido en el viaje, y pozos sobraban. Ahora está la ruta. Fue años 60. Primer torneo, sí, pasamos una vergüenza hermosa. ¿Perdieron? Me acuerdo la hermosa persona que fue Mugue Muratori. A los 3, 4 años que íbamos a torneo, me dice: Carlito, ¿cuándo vas a ganar un torneo? Me quedó grabado con toda su inocencia, porque era una hermosa persona, pero bueno, así tenía razón ella, toda la esperanza. Después vinieron de a poco, bueno. Pero contanos esos, a ver, los éxitos. Los éxitos son una cosa natural del trabajo de los chicos, ¿no es cierto?, del esfuerzo de ellos. Y sí, fuimos muchas veces a Venado Tuerto, a Rufino. Una vez que fuimos a Rufino, tenía un colega con tanto entusiasmo que se corrieron los 100 metros en la vereda. No se podía ir a la pista. En la vereda. ¿Cómo? Los 100 metros en la vereda, que estaba en primero o segundo año Camuso, me acuerdo. Osvaldo. Sí. ¿Y qué pasó que no se podía usar la pista? Y porque estaba con agua. ¿Y lo hice para no suspenderlo? Para no suspenderla hicimos algunas pruebas de campo, sí. ¿Y después ganó? Sí, ganó, sí. Osvaldo. Sí, los 100 metros ya digo en la vereda. Cuando hay entusiasmo todo es posible. Exactamente. O sea, la cuestión era que le ponían tanta cosa, tanta fuerza. En todos los aspectos de la vida sucede lo mismo. Si tenemos todos los elementos y no tenemos el entusiasmo, los elementos no sirven. No pasa nada. Pero otros éxitos que me contaste, otros. O sea, porque yo te explico. Vos sabés, yo una parte de tu trayecto como profesor, una parte fui exalumna, pero bueno, nosotros teníamos profesora. Y después, de alguna forma, fuimos compañeros de trabajo. Pero, y bueno, y vos siempre te traías alguna medalla y alguna cosa de Venado, de Rosario, ¿de dónde más? ¿De Córdoba, me dijiste? Concepción de Uruguay. Sí, Concepción de Uruguay. Muy bien. La directora en ese momento, Isla de Menéndez, fue los 2 sábados y domingos colectivo. Eso yo valoro. Ella, como era la primera en bajarse cuando íbamos a Venado Tuerto y pisaba ese pasto escarchado. Claro. Eso es invalorable. Ella acompañaba a sus alumnos. Porque tuve la suerte de tenerla a ella, gracias a Dios, como pudo haber sido otra persona, pero en este caso puntualmente es ella. Yo tenía colegas que no le tenía prohibido el director ir a tal competencia. No los incentivaba. No que incentivarlo. No lo podía el profesor incentivar, y yo tuve esa suerte. Ella era todo lo contrario. Todo lo contrario. A donde había que ir estaba anotada. Sí, estaba anotada, claro. Ella se bajaba primero y era... Claro, me imagino que para vos como profesor y también para los alumnos eso era como, digamos, un aliciente, ¿no? Te cuento, Carlito del Botiquín, a ver, vamos a ver cómo está preparado. Claro. Sí. No es hermoso eso. Era ella. Uno podía trabajar con toda la comodidad del mundo. Viejos recuerdos, son distintas promociones. El caso de ustedes dos, Pablo, contame. El caso nuestro somos los dos de la misma promoción junto con José María Huguet. Por supuesto, hoy cuando me llamó Roxana revolvimos un poco el álbum de los recuerdos. Se vinieron a la memoria épocas muy lindas vividas y realmente Becker es un profesor que dejó su huella, dejó una huella positiva en nosotros como tantos otros. En la faz deportiva nos inició con el tema de atletismo, que era un poco desconocido acá hasta ese momento. Él fue el nervio motor, quien impulsó realmente el atletismo.
Y bueno, y tal es así que creo que nos convenció y en algunas cosas nos fue bastante bien. A lo mejor no por las condiciones, seguro que no por las condiciones físicas, sino que, bueno, nos tenía enchufados realmente en el tema, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos, Roberto, esa etapa? Y esa etapa fue una de las más lindas, pero lo que el viejo mono marcó en nosotros fue, a través del atletismo, creo que fue un adelantado como profesor. Marcó, por ejemplo, lo que es la perseverancia, la constancia, el compañerismo. Eso lo dejó a fuego, que es difícil hoy explicarlo. Si es fácil explicarlo y es difícil transmitirlo. Claro. Él lo transmitía con era una cosa natural. Ajá, muy simple, le nacía de él. Sí. Bueno, vos, Colo, Jorge, permitime, ¿cómo lo Bueno, era una persona muy recta, tenía que respetar mucho. Yo me acuerdo de los torneos que se hacían en Venado Tuerto, donde el colegio nuestro era un colegio chico, si se quiere decir, con los colegios que teníamos en Venado Tuerto. Allá tenían mucho más posibilidades para elegir, para competir. Pero bueno, si vos servías para correr, él te hacía tirar el disco y en todas las pruebas que podías participaba. Promoción del 78. Claro. Yo, bueno, en esa época, cuando yo estaba en primer año, estaba Marcelo Ferrari, que corría 100 metros. ¿Quién? Bocha Camacho. No, Bocha. Su antes. Ajá. ¿Vos, Colo, qué hacías? ¿También 100 metros? No, yo hacía 400 metros, disco, la posta de 400. Bueno, yo llegué a correr en Santa Fe con unos chicos en el provincial, que ganamos el provincial. Y en Córdoba, ¿se recuerda él de algo en Córdoba que vos obtuviste un premio en disco, me parece? En disco sí, pero no, yo no, en Córdoba no, yo fui a Santa Fe, a Santa Fe fui 2 veces, a Rosario, bueno, después en Venado, en un torneo de Vita, me acuerdo que corría 110 con valla, y bueno, no se presentó nadie, y tuve que correr solo para hacer un tiempo. Y cuando llegué al hilo, digo, ¿qué lo voy a cortar? Digo, sí. Y pasé por abajo. Y cuando llegué a Chañar, 150 vueltas me tocó dar la cancha. Yo digo, ¿para qué se lo voy a cortar? Digo, si total, estaba solo. Claro, dice, muy respetuoso de esas cosas, que no le gustaba que nadie se dijera sobre el nombre, y por ahí, viste, estaba sentado en la cancha y te hacía una charla y te pegaba un grito, tocar el tejido, boludo, y que no se levantaba. Raúl, vos contame cómo lo viviste en un caso especial con la Garrocha. Bueno, sí, o sea, la promoción mía, digamos, fue un poco la etapa central del inicio que fue con ellos, y después quizá una de las últimas, la de Colo, y bueno, que nosotros veníamos con todo el embale, con todo el enchufe del atletismo y ya con una publicidad de Chañar Ladeado que eran buenos en la zona. Una publicidad que habían marcado ellos, claro, las generaciones anteriores. De algún modo se había marcado y teníamos que mantenerla. Un peso teníamos y teníamos el entusiasmo lógico que generaba siempre Carlos. Y claro, las cosas costaban un poco más porque hasta problemas de comunicación había antes, renegábamos para hablar por teléfono. Y lo que teníamos claro era que si bien en todos los grupos, en las tandas, sí, había gente que ganaba cantidad de puntaje, y lo que teníamos claro era que hasta el último punto tenía valor, porque lo más emocionante de todos esos torneos, era cuando a las 6 de la tarde se reunían todos y daban el puntaje general, que ganaba el colegio, que se ganaba por 1 punto o por 2 puntos. Entonces eso era lo más emocionante, eso era una cosa que no tenía. Ganarle al ENE de Venado Tuerto. Claro, un colegio que tenía 500, 600 alumnos, 700 alumnos,
mismo también pasé por el Sagrado Corazón de Venado en una etapa que pero seguía siempre el contacto y bueno, eran cosas. Pero claro, por ser grande no aparecía tanto el sacrificio, había otras cosas. Es lo que él dice, que acá tenemos, dice Carlos muchas veces, lo dice, no sé, en la nota y fuera lo dijo muchas veces, que en los pueblos se tiene el privilegio, al menos él se recuerda de aquellas épocas, de hacerle al alumno un seguimiento como personal. Y de eso, de entusiasmarlo, de enchufarlo, como decís vos, de contagiarlo, con el entusiasmo. Eso es algo que él dice muchas veces, que es algo que lo siente como una cosa de mucha suerte, de aquellas épocas y de esta también, ¿no? Y lo que algunos no estaban preparados para hacer ninguna actividad, la actividad que o correr o cosas, él lo utilizaba para llevar las planillas, cada uno tenía su actividad. Era un verdadero juego de equipo, y con eso yo quise decir, para redondear, de que hasta el que iba de relleno y lograba un punto y en la general se ganaba por 2 o 3 puntos, imagínate cuánto, tenía el mismo valor que el que ganaba 30 puntos, porque era primero en 3 pruebas. Claro, como la porque luego de los números, y ganaban los colegios así, ganaba el señor Ladeado así. Ganaba muchas veces, claramente, y no tenían miedo, o sea, no tenían miedo porque, bueno. Yo pienso que buenos. la ventaja es que teníamos un muy buen preparador. Carlos era muy buen preparador, conocedor del atletismo. Inclusive, yo no recuerdo ahora, pero sé que él fue a varios cursos, lo dijo en la nota. no recuerdo a dónde, pero estábamos siempre con la última palabra en el tema, es decir, estábamos bien asesorados, tenía esa condición, ¿no es cierto?, que nos enchufaba realmente, nos hacía sentir así, no fuésemos, nos hacía sentir que nosotros también podíamos. Y ojo que competíamos con gente federada. En Rosario, nosotros competíamos con gente que integraban gimnasia de esgrima, provincial, y bueno, y les ganábamos en Rosario. Clasificamos juntos con ellos para ir a Santa Fe. Y eso no era a lo mejor al principio era un segundo escalón, pero sí, era posiblemente cercano al principio, pero la gente que competía con nosotros no era... era gente. Venado Tuerto, ¿cuántos alumnos tenía? Claro, yo me río porque salíamos del colectivo de Machiache a las 3 de la mañana para llegar a Rosario. Nosotros íbamos en el Apolo. No había ruta. Sí, como dice, el teléfono, ruta. Para hablar, condicional por líneas mal. Arreglar las condiciones y el día y todo. Claro. Aparte no teníamos ruta. Nosotros para ir a Venado Tuerto, para ir a Rosario, la ruta más pesaba él. Bueno. Sí, muchas veces se buscaban autos de íbamos padres, autos de padres, sí, señor. Ya otra generación, es decir, la nuestra no estaban en condiciones para viajar. Era mucho sacrificio. Había auto. Había que ir a Rosario y auto iba a Rosario. Chicos, el 30% de los coches que había en el pueblo. yo los invito en un ratito, claro, Roberto. Cuando uno de tus alumnos tenía que llegar al momento concreto de la prueba, de la competencia, ¿cómo tratabas de levantarle el ánimo, de incentivarlo, de hacerlo sentir ya ahí nomás, digamos, el ganador? Yo, el ganador no, pero cómodo sí, tranquilizarlo en la medida de lo posible, como cuando fuimos con Osvaldo Camuso a Salta, que todos los masajes que pude, tuvo las 2 partidas en falso, en 100 metros, en la final de 100 metros, pero con la suerte que después ganaron los integrantes de esta zona, que era Santa Fe y Entre Ríos, la final de 4%. ¿Y él ahí obtuvo un premio? Y natural. ¿Que fue campeón? Campeón argentino, sí, en la posta 4%. Ah, muy importante era eso, sí. Como también la posta 4% en Concesión de Uruguay. Era uno de mis gustos, ¿no?, del pase de testimonio, que debía hacerse con mucha precisión y a toda velocidad. Con mucha precisión y a toda velocidad. Y la mayor velocidad que podían los alumnos. Claro, sigan pasando el testimonio. No, me contaste algo, que estabas en una competencia en Córdoba con uno de tus alumnos, y contarle a la gente lo que dijiste como para que él sintiera, digamos, para que era el disco, creo, ¿no? No, sí, era una costumbre mía, no solo en todos los torneos, idea mía, yo no sé si servía o no, a lo mejor me podía a una distancia más lejos de lo que le era posible,
Y le comentaba, vos hacés de cuenta que yo te mando a rendir, dame a la cabeza, dame a la cabeza. Dame a tirar. Claro. En este caso, ¿quién era? Ninguna mañana, pero ante todos en general, pensaba yo que a lo mejor podía obtener algo más de ello, nada más, no es que era algo que resultaba. Tal vez sí, ¿no es cierto? Bueno, fueron famosos en los 50, en los 60, fueron famosos los desfiles que vos organizabas para el 20 de junio, que todos los años es el aniversario de la escuela, y también las otras fechas patrias también. Así es. Empezanos así a contar cómo armabas un desfile, porque ahí tenemos unas fotos y se ve una formación, realmente es una foto en blanco y negro sobre calle de tierra, pero se ve casi, te diría, perfecta, y se me asemeja como que un desfile es como una coreografía. Se usaban los desfiles en aquella época, en todas las escuelas. Y me gustaba naturalmente que ya que se hacía, que sea lo mejor posible, ¿no es cierto? Bueno, también un poco de dedicación, había quien coordinaba más, quien menos, uno tenía que dedicarse a lo mejor a 3 o 4 con un poquito de mayor énfasis, ya vuelvo a repetir, dedicación, un poquito de más tiempo, y se logra. Y se logra. Deseaba que la calle de tierra hacía de pavimento. ¿Por qué? De los chicos los tacos suenen un poco más. Ay, claro, sí. Y pues, fueron gustos de uno. Sí. Mucha disciplina en eso. Mucho ensayo, mucha disciplina. Sí, sí, estar ahí como en la escuela también, que no, en la clase, perdón, no se permitían apodos. ¿Dónde ensayabas un desfile? ¿En las calles? En la cancha y después en las calles. Primero en la cancha de algún club y después ibas directo a la calle. Sí. No, porque en aquellas las fotos lo demuestran, o sea, muchísima gente concurría masivamente a ver los desfiles. Y sí, pero también masivamente en aquellos tiempos se recordaba las fiestas patrias. Había más gente también, había más gente. Te preguntaba hoy, porque yo te preguntaba y te decía, ¿de dónde digo, era como una costumbre, una moda, esto de los desfiles, en el sentido de que por ahí los argentinos pasamos por tantos años de gobiernos militares, y vos me dijiste que no, que era una forma más de respetar las fechas patrias. Natural. Y que el chico preste atención mientras están disertando, eso debía ser así, siendo que, como te comentaba esta mañana, ese ladrillito que estaban en ese tiempo en la plaza, era los chicos tenerlos quietos a esa edad es muy difícil. Sí, claro. Pero se lograba, se lograba. Sí, de alguna forma se lograba. Bueno, hay algunas anécdotas, hay fotos, un vinito de por medio, una empanada. Cuéntenme algo. Antes, Colo, si mirás el monitor, Cristian, si sos tan gentil, bueno, hay una fotito que trajiste, esta es la promoción tuya. Claro. A ver, de izquierda a derecha, por ejemplo. De izquierda a derecha. Sí. Bueno, el primero que está es Daniel Moreno. Después sigue Jorge Sacco, sí. Adrián Baceto, Carlitos, Ricardo Mauli, yo y Juan Carlos Ferrari. Ahí está. Y falta ahí en esa promoción Eduardo Amata, que bueno, no sé cómo no está, pues... Bien. Promoción del 78. Claro. Bien, bueno, ahora cuéntenme un poco, Pablo, a ver, empiezo contigo. Los no de sé. los desfiles. A ver. ¿Cómo eran los desfiles para los más petizos? Sí, la naturaleza no fue pródiga con nosotros y bueno, la primera fila la integraban los más altos y nosotros con Roberto Remábamos. Éramos los dueños de la última fila. No es nada eso, en esa época todavía íbamos de pantalones cortos, ¿no es así? Hasta tercer año, 15 años, no había pantalones largos para los cortos. Raúl, invierno, unos fríos, y de pantalón corto. Y de pantalón corto. Y firme, no era nada. Te compraban el traje con 2 pantalones cortos. Dos pantalones. Para hacerlo el día exacto. Está bien, me parece bien.
Colo, Raúl, a ver. La anécdota del trigo, ¿cómo fue que yo escuché? Bueno, no, él dice que le decían los alumnos, pero ¿usted qué tiene ojos en la nuca? Él de alguna forma sabía, más o menos pispeaba el pelotón si alguno se escondía en el trigo. En vez de ir a marcar la pista, se escondían por ahí para no trabajar. Tenían que dar tantas vueltas, eso lo comentó fuera de cámara. Bueno, charlamos, fue extensa la nota y nosotros siempre le comentamos a la gente, adaptamos la nota a lo que más o menos dura el programa, así que tratamos de poner todo lo que, en realidad toda la nota es importante y tratamos de compactarla un poquito a lo que dura el programa. Sí, perdón Pablo, antes, Rosana, vos por ahí tenés los nombres de esta foto que estamos viendo. Esta foto es del año... la tenemos por acá, es del año 60, ¿puede ser? 60. Bueno, está parado el profesor Becker y de izquierda a derecha los parados son Beto Franchischetti, hermano de Nucci, Vila, Adelchi Vila, dice Carlitos lo define como un tipazo, es un señor que en estos momentos hace muchos años que está radicado en Inglaterra, Pochettino, que vive en Cruz Alta, Carlos de Nardón. El que está agachado en la fila del medio es Alberto Avali, el negro Juan Carlos Durilén, al lado el negro Seara, Cacho Picato, y los de abajo son Juancito Bonetti y José María Huguet. Ahí están. Bueno, Colo, ¿alguna anécdota? ¿Algo que te acuerdes? Algo como para ir cerrando. Me acuerdo de cuando íbamos a los torneos, íbamos en el colectivo de Sosa. Bueno, la recomendación de Carlito era, llegábamos a Venado, comer livianito, porque a la tarde empezaban las competencias. Y que comer livianito. Nos juntábamos todos, nos íbamos de cabeza al restaurante y a un restaurante, no sé si está, el Bahía era. Y comíamos a matar. Livianito cero. Cuando llegábamos a la competencia estábamos muertos, pero ni demostrarlo que estábamos muertos, porque si no moría de verdad. Raúl. Sí, bueno, el problema era viajar y nosotros en nuestras promociones tuvimos varios viajes en colectivo y después había un grupo más reducido que viajaba a representar la zonal, que había seleccionado la zonal, y viajábamos con Patrignani en la estanciera, con Eligio Patrignani, a Rufino, a Rosario. Habíamos 9, 10 más o menos. Era la 4x4 de la época. No había nada, bueno, todo eso cambió, ahora sería muy fácil. No había ni gente en el pueblo que ofrezca el servicio de llevar, porque había un solo colectivo y no sabía si estaba disponible, que era el chipero, el que iba a Venado Tuerto por camino de tierra. Pero así mismo fueron a muchísimos lugares, porque desde Salta, Córdoba, Santa Fe, Concepción del Uruguay, bueno, Rosario muchísimas veces y a Venado Tuerto, ¿no? Los lugares más donde hacían más torneos. A pesar de eso que ustedes cuentan, el intercambio era Mar del Plata. Importante, Mar del Plata, sí, cuenta algo de Chapadmalal. Sí, yo me acuerdo en esa época. Cuando yo iba, Sergio Treco estaba, que era un chico que no se dedicaba al atletismo, pero donde iba ganaba. Tenía una sí, señor. Pero no las aprovechaba, porque sin entrenar ganó en Buenos Aires. Era modelo junto, ¿no? Sí, pero andaba en todo. Sí. Tenía que correr 100 metros, lo hacía bien, 200, 800, era bueno, maestro. En todo andaba bien. Al fútbol también, en donde él lo ponían, bueno, también un poco era porque Carlito lo tenía sonando. Sí, en un momento, a los sábados a la mañana también llegó a dar clase. Sí. A las 8 de la mañana comenzaba la clase, bueno, todo lo que comentó en la nota. Sí, porque en una época él, tenía mucho trabajo, entonces en la semana no podía. Y creo que había dejado un día de la semana, no sé si el jueves y el sábado por la mañana. El sábado en vez de 1 hora a lo mejor eran 2.
pero lo hacía él, o sea, se hacía el tiempo. Sí, 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 sí. Sí, era una pasión. Claro, en realidad no era que podía dar gimnasia o atletismo, pero bueno, le gustaba tanto que lo hacía. Decías vos que después de que ustedes egresaron, ustedes siguieron participando con él en los intercolegiales. Sí, nosotros colaborábamos como jueces de llegada, como cronometristas, e inclusive habíamos hecho un intento entre un grupo para ir a competir como no federados para después federarnos. Bueno, después desgraciadamente fue pasando el tiempo y nos dejamos, pero estábamos en condiciones y en buenos tiempos para poder competir. Y otra Era la etapa pasión de Carlitos por el tema, ¿no? bastante importante fue cuando la comuna cedió el predio del polideportivo, que en ese momento fue la pista que tanto queríamos. Y, bueno, todo un grupo de alumnos ahí se colaboró, se trabajó muchísimo, porque teníamos un torneo con una fecha cierta, qué sé yo, y bueno, el embale de llegar y no lo podíamos modificar, y bueno, así que ahí movimos, la municipalidad, nos puso gente a disposición, todo. Fue una movida grande, importante y con una satisfacción bárbara, porque era lo que más queríamos. Carlos lo cuenta eso porque dice que desde las veces que marcaron la pista en el Motor Club y desde la primera pista que marcaron en lo que es ahora el Polideportivo Comunal, que dice que la primera pista la marcó él con los exalumnos, con amigos, exalumnos, le ayudó siempre muchísimo el señor Maldonado, el papá de Cristian, con la máquina, con la Champion. Y bueno, y dice que él eso lo dice en la nota, pero a mí me lo hizo hincapié muchísimas veces, antes y después. Digamos que toda la gente del pueblo cooperaba muchísimo. Por ejemplo, dice, para tener elementos, que de hecho la escuela, dice, tenía todos los elementos, hasta les sobraban. Que iban a Rosario y se llevaban todo, porque ni el club provincial tenía los elementos que tenía la escuela. Dice, yo con rifas, que me ayudaban los alumnos y amigos, lográbamos tener los elementos. Dice que la comunidad participó muchísimo. Lo que era la caja de crédito, que después fue el Banco BID, dice que también colabora mucho, y todas las comunas, dice que todas las intendencias, en todo lo que era, bueno, pasajes, viáticos, colaboraban muchísimo para que pudieran viajar a los intercolegiales. Chicos, les propongo, vamos a hacer un pequeño brindis, yo diría por aquellos años que han disfrutado ustedes, que bueno, Carlos les ha dejado mucho o poco, pero que algo les ha dejado para para lo que hoy son personas más grandes y bueno, y por aquellos tiempos felices, aquellos tiempos, lo propongo. Por seguir corriendo la carrera. Por seguir corriendo la carrera. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir. El deporte favorecía al adolescente en esto de poner en juego su voluntad. Mucho. ¿Hacías mucho hincapié en eso? Sí, porque en la prueba individual es a donde lo más difícil, ¿no es cierto?, está en juego, en la cual naturalmente van a largar 100 metros y la mitad de los que lo van a hacer tienen que ir a orinar, porque naturalmente el sistema nervioso. Un velocista tiene mayores pulsaciones que uno de medio fondo. Es natural eso. Es más nervioso. Tiene la predisposición a la velocidad, por eso también, ¿cierto? El de velocista te eleva los brazos hasta acá, el de medio fondo más bajo, porque lleva una carrera tal vez más lenta, de mayor alcance, generalmente tiene mayor apnea pulmonar, aguanta más sin respirar. Son condiciones de cada uno, pero yo noto que estando en la prueba con el chico, dándole tranquilidad, con esa mirada y como dándole fuerza, se logra. ¿Te fue mal? Tranquilo, no hay problema, no hay problema. La tabla de largo triple, controlándola continuamente, bueno, 3 centímetros, 4 más atrás, seguía a la misma velocidad. Y se logran cosas. Porque no se puede, en la escuela secundaria, que está maravillosa, pues yo considero que la primaria, la niñez es todo un juego, la universidad es muy fría, y la secundaria es maravilloso porque están las vivencias de la edad, de la pubertad, lo hermoso que es la escuela mixta, para mí,
la amistad que se hace, Sí, que el varón y la niña, lo valoro mucho eso yo, porque se la ve como una amiga a la compañera, y eso no tiene precio. Claro, aparte El viajar juntos, chicas y varones, en el ómnibus, la confraternidad, que esté el grupo, en mi caso, que la idea mía era de los 70, 100, 400 metros, a los 30 metros antes de la llegada, para que aliente a los compañeros. Todo eso sirve porque se van habituando para la vida que les sirva el compañerismo. ¿Cómo maneja? Porque supongo que habrás tenido alguna vez algún problema disciplinario con algún alumno. ¿Cómo lo manejabas, un problema disciplinario? Porque bueno, eran las épocas en que las amonestaciones eran más famosas. Pero... Sí, yo no recuerdo haber puesto, a lo mejor hacían 50, 100 flexiones de brazo, abdominales. Bueno. Esa era la penitencia. O sea, Carlos, era mano firme. No decir mano dura, mano firme. Es que a veces la amonestación no servía como castigo, mientras que ese esfuerzo, no sé cómo expresarme, servía. Sí, aparte, digamos, una vez que tomabas la decisión, vos eras firme en sostenerla. Esto es 50 flexiones. Y si hay que pensar antes, como si a un chico le prometes algo y no le cumplís, es lo mismo. Y en este caso había que hacerlo. Algunos se acordaría de mi madre más seguido, no sé, por esas cosas, pero bueno. Pero en general tenías muy buena relación con los... Muy buena, muy buena, ya digo, tal vez esa rigidez hacía que, ya digo, a algunos no les gustara, lo que sea. Hubo un alumno que, ¿por qué nombrarlo? Íbamos al motoclub, cuando no estaba esto. Claro. Y sembraban trigo para poder aprovechar y pagar el terreno. Y algunos se agachaban y cruzaban. Y hubo alguien que todavía dice que tenía ojo en la nuca. No tenía ojo. Uno, bueno, te fijabas y más o menos te dabas cuenta de cómo iba el grupo. Y bueno, tenían su premio en ese momento. ¿Qué hacerle? ¿Se escondían? Sí, se escondían en el trigo, sí. Cruzaban el trigo. Vamos a hacerle así. Es propio de ellos. Claro, sí. ¿Cómo fueron los inicios acá en el Poli? Porque no había pista delimitada, no había nada. No, y se marcó. ¿Por primera vez la marcaste vos? Sí. También con ayuda de alumnos, Picato, ya fallecido, el papá que este chico le llamamos Colita de apodo. Roberto, yo no recordaba. La pista se marca a 30 centímetros del borde interno. Puede haber un error de 80 centímetros, tuvimos la suerte de tener solamente 30, así que salió perfecta, con la ayuda de Manuel Maldonado. En el centro una estaca, con un alambre para marcar la curva. ¿Cómo hacen eso? ¿Todo a mano? ¿Ibas vos adelante? Sí. ¿Y él con la Champion atrás? Sí, 5:30, 6 de la mañana, una vez marcada, el dedo y la Champion al ladito. Que quedó, gracias a Dios, por suerte del trabajo de Manuel, quedó muy bien. Claro. Así lo más delicado de la curva. Así fue como se marcó por primera vez la pista acá, digamos, en lo que hoy es el polideportivo comunal. No había nada acá.
Sí, no había nada, logramos incluso hacer las curvas con medio ladrillo que sobresalía, después fue desapareciendo, se usó un poco para ciclismo también, en buena hora para lo que sea deporte, ¿no? Lo que fuese.